Máxima expectación tanto en la Ciudad de la Justicia de Almería como en la Comandancia de la Guardia Civil, donde están en el interior los 5 detenidos que habrían desayunado aquí y están a la espera de ese traslado de no más de 10 minutos hasta los juzgados, donde volverán a estar en unos calabozos, esta vez en la Ciudad de la Justicia, para pasar uno a uno ante el juez de instrucción. Y el presidente de la Diputación de Almería y el resto de detenidos por la compra de mascarillas declaran hoy en el juzgado. Laura, declaran después de 48 horas detenidos y vamos a saber si van a la cárcel o si les dejan en libertad. Bueno, no sé si tenemos ya alguna información sobre en torno a qué parte del día podría decidir el juez, si los deja en libertad o podría enviarlos a prisión. Como sabéis, sabemos más o menos cuándo empiezan las declaraciones, hoy a las 11 de la mañana, ya veremos cuándo acaban y cuánto se extienden, entre otras cosas, porque habrá que ver si los abogados recomiendan, como todo parece indicar, que se acojan a su derecho a no declarar. Como la actuación está secreta, no sabes exactamente qué hay, de qué se te acusa, lo mejor es que seas prudente y no declares. ¿Cuál es el problema de eso? Que te arriesgas a que haya una medida cautelar grave dictada contra ti, incluida la prisión. Todavía, como está secreto, no sabemos exactamente qué cargos, sí que delitos, cohecho, blanqueo y malversación, si eso podría implicar una medida cautelar de prisión o no, otra menos gravosa, y en eso se va a jugar el partido judicial de hoy. Claro, hasta ahora pensábamos que entre los detenidos o entre los investigados, bueno, detenidos están el presidente, el vicepresidente de la Diputación de Almería, el alcalde de Fines, todos ellos del Partido Popular, pero es que en las últimas horas, al parecer, las fuerzas de seguridad han abierto la investigación al hermano y a la hermana del presidente de la Diputación de Almería. Fíjate cómo se han llevado tan en secreto las actuaciones, que en realidad ya se nos informó de esos dos investigados cuando hace 48 horas estalló la operación, pero no fue hasta ayer, 24 horas después, que en el diario averiguamos que 2 de los investigados no detenidos, 5 detenidos, 3 investigados no detenidos, 2 de esos 3 investigados no detenidos son familia directa del presidente de la Diputación, nada menos. Se hablaba de empresarios. Bueno, pues empresario hermano y empresario hermana, lo que nos quiere decir seguramente que, aunque está secreto, más allá del asunto de las mascarillas, todo eso que se decía de que se estaban mirando nuevos contratos de adjudicación de obra pública va por ahí. Porque si están los hermanos del presidente de la Diputación y no había rastro de todo esto en el sumario que conocemos de las mascarillas, pues puede que tengan, todo parece indicar, implicación en otras adjudicaciones de contratos de la Diputación de Almería. Claro, esta investigación por una supuesta adjudicación de contratos irregulares viene de una investigación anterior del año 2011 sobre la compra-venta fraudulenta de mascarillas. Esa investigación del año 2021 tiene 23 tomos. 23 tomos. De esta operación que ha comenzado ahora con decenas de registros durante horas, de momento más información no tenemos. Pero es para que ustedes se hagan idea de dónde venimos. El Morillo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo actuaban, según la UCO, la cúpula de la Diputación de Almería, cúpula también del Partido Popular en Almería? Bueno, pues lo que están investigando es si esto que hemos conocido que ocurrió con los contratos sanitarios de las mascarillas en pandemia, que es que había comisiones de entre el 10 y el 20%, era una práctica habitual en otro tipo de contratos de obra pública. Ya había varias empresas bajo la lupa. Parece efectivamente que la trama o la red de presuntas empresas que hubieran podido tener adjudicación de obra pública a cambio de una comisión se extiende. Decía Pedro que están investigados el hermano y la hermana del presidente de la Diputación. Sabemos también que en los registros que se practicaron ayer se registraron también inmuebles de la familia de Javier Aureliano García, del presidente del PP de Almería hasta hace pocos días. Sabemos también que la UCO está llevando a cabo registros muy exhaustivos. Nos confirmaban ayer que fue reclamada la Brigada de Mantenimiento de la Diputación y que cuando llegaron allí los responsables de mantenimiento se dieron cuenta que en el registro del día anterior la UCO había roto a pico y pala el techo del despacho del que fue presidente de la Diputación, un despacho flamante porque casi nos cuentan que acababa de estrenarlo. Y bueno, y estamos a la espera de que hoy ante el juez pues pasen a declarar estos 5 detenidos que quedan en dependencias judiciales. De los 10 detenidos solo quedan 5, lo decía también Laura.
presidente, vicepresidente, el alcalde y el hijo del alcalde de Fines y un funcionario. Ayer volvió también a ser detenido y a declarar, pero no quedó en dependencias judiciales, Óscar Liria, el vicepresidente que cayó en 2001 cuando todo se destapó. Y bueno, y no sabemos si había un modus operandi habitual en esta Diputación de comisiones y amaño de adjudicaciones de obra pública. Estamos a la espera de ver qué dice el juez. ¿Lo hay, Pedro? Lo que hay es un absoluto desprecio por la función pública, por lo que dicen los mensajes que retratan tanto al número 2 como al número 3 de la Diputación. Veremos qué pasa con el número 1, con el presidente. Y eso está en el atestado que presentó la UCO el pasado mes de mayo, que no es el último, porque queda todavía uno sobre el reingreso de ese dinero público en forma de comisiones, pero ahí aparecen unos mensajes que son absolutamente lamentables y que nos sonarán por algún otro caso relacionado con las mascarillas. El 1 de abril de 2020 ya había 9.000 muertos en España, más de 9.000 muertos en España por la COVID. El número 2 de la Diputación de Almería, Fernando Jiménez, y el número 3, sobre todo el número 3, Óscar Liria, amigo de la infancia del empresario que facilita las mascarillas, están haciendo cuentas de cómo engordan las mascarillas FFP2 para poder embolsarse dinero. Desde mucho antes, desde unos días después del confinamiento, ya olían la oportunidad de negocio, hablaban entre ellos de una forma jocosa sobre lo que podían obtener de esta situación de la pandemia tan terrible en España. Pero el día 1 de abril ya se materializa cómo desde el precio que llega hasta ellos son los que participan en ese incremento desmesurado para poder luego cobrar esas comisiones de hasta el 47% que se cobraron. Ya sabéis que los criterios de adjudicación del material, de las compras de material sanitario, se relajaron por un motivo clave, que era salvar vidas y agilizarlos. Lo que se investiga es cuando hay comisiones, cuando hay mordidas, cuando alguien adulteró para llevarse. Y este es un caso clarísimo, no solo de presuntos delitos, sino de una aberración ética en el momento en el que nos encontrábamos. Sinceramente, leerse los 23 tomos es imposible de un día para otro, pero lo que estamos... Claro, 23 tomos, imagínense qué investigación en 2021 sobre supuestos pelotazos, señora Lauco, desde el año 2017. Ahora están detenidos por otro tipo de adjudicación de contratos. Claro, y decía Morillo, ¿no? Se está viendo si hay un patrón o no, pero sí es cierto que cuando se licitaba obra pública, colegueo de presenta tú una oferta peor que la mía para que me la lleve yo mismo, un colega mío, una parte de mi familia, o si tengo que tenerte contento a ti, pues presento yo una peor y te la llevas tú. Sí, y ese colegueo sí se refleja. Y habrá muchos que nos estén viendo que dirán el poder político local, sobre todo si es omnímodo como el del Partido Popular en Almería, es el que propicia este tipo de situaciones. Ya no solo eso, en las adjudicaciones, en el blanqueo de capitales. Si es que se han comprado coches de concesionarios de personas vinculadas con la organización para que todo quedara en casa, ¿no? Eso está bastante acreditado en la parte de las mascarillas, pero como dices, vamos a ver si había un patrón que vamos a descubrir con el levantamiento del secreto de las declaraciones que se producen hoy. A ver, sabemos que hay no uno ni dos, sino 3 responsables políticos en su momento de la Diputación de Almería, presuntamente haciendo negocio con el dinero público, con una red familiar alrededor que participaba de ello, con el alcalde de Fines, que tiene a su hijo detenido, que a su vez es primo del primer detenido de la operación, del número 3 de la Diputación en 2021. Bueno, yo creo que patrón va a haber. Isabel, otra cosa es que esto ha sucedido en gestión político del Partido Popular en Andalucía a las puertas de unas elecciones que no tienen fecha, pero que sabemos que tienen que celebrarse antes de junio. ¿Cómo lo está viviendo el Partido Popular andaluz? Bueno, pues ayer pudimos de nuevo escuchar al presidente de la Junta defender que él no sabía nada y defender que han actuado con máxima contundencia cuando en estas 48 últimas horas ha estallado el caso. Lo cierto es que ahora se ha levantado el secreto de sumario, de las diligencias, pero había ya muchísima información sobre la mesa. A mí me parece sorprendente que el PP siga insistiendo en que no sabía absolutamente nada. Todos pudimos conocer parte de las conversaciones entre el presidente de la Diputación, su vicepresidente, Fernando Jiménez, y Óscar Liria, que tenían ese famoso chat al que llamaban Naranjito, y efectivamente las conversaciones que contaba Pedro
son obscenas. Hablan de, en el peor momento de la pandemia, méteme 2 millones en esto, que esto nos va a salvar la vida. Y bueno, ellos siguen diciendo que máxima contundencia, que ejemplaridad y, por supuesto, escudándose en el caso de corrupción que afecta al Partido Socialista en un claro ejercicio del delito más. Silvia, nos están confirmando también que el alcalde de Tíjola, que es actualmente también responsable del área de fomento, ha sido declarado hoy también para declarar en otros juzgados junto a su mujer, y parece ser que es que su mujer, que es esteticien de profesión, es la dueña o la que tiene a su nombre hasta dos empresas de obra pública y de construcción, que ha sido también presuntamente objeto de importantes adjudicaciones públicas. Es decir, más allá de este caso, se siguen tirando del hilo de ramificaciones. Nos extrañaba mucho, la verdad, que en todo este entramado el delegado del área de fomento no había sido llamado a declarar. Parece que sí, hoy acude con su mujer ante un juez, creemos que no es el mismo juez, y efectivamente hay indicios serios de que era su mujer la propietaria de empresas que han sido objeto de adjudicaciones de importantes cantidades de obra pública. Estamos hablando si hay un patrón o no, pues parece que bueno, con todas las cautelas, esto era más común, presuntamente más común de lo que podemos pensar, ¿no? Bueno, vamos a intentar recabar esa información. Gracias por la última hora, Isabel. Aquí a la hora de la 1 sobre Tíjola, que nos estaba diciendo precisamente Isabel Morillo. Claro, me está diciendo mi compañera Irene Sacaluga, que es precisamente quien está llevando la investigación en el equipo, que en Tíjola hubo una contrata con la empresa de Kilian, que saben ustedes que es esa persona que es la que da comienzo a la investigación. Se le investiga por tráfico de armas, por narcotráfico, se le mira las comunicaciones y de ahí se lleva todo la investigación a la cúpula del Partido Popular de Almería. Bueno, pues el de Tíjola es el único contrato que no era menor. Claro, la diferencia de este caso respecto a otros es que aquí el dinero está ahí, está a expuertas. O sea, se han detectado comisiones de 200 a 400.000 euros, se le ha pillado a uno de los detenidos sacando 120.000 euros de la almohada, otro llevaba 20.000 euros en el coche con él en líquido. Aquí el dinero está y está a la vista. Está, y cuando hablamos de cómo ha acabado un juego de Barcelona a llevar a Almería, hablábamos ayer del tema de que es una causa por narcotráfico, tráfico de armas y blanqueo. El mensaje clave, Silvia, que lleva la causa de Barcelona en 2021 a Almería, es un mensaje que Kilian habla de que necesita 200.000 euros para pagar una comisión. ¿Vale? Es en ese contexto. Una comisión y a través de un contacto de una persona que blanqueaba a través de préstamos. Esas dos referencias son las que les llevan, esa comisión de 200.000 les llevan directamente a Almería. Y es como la causa acaba en Almería, por los contactos de Kilian familiares con investigados en Almería y porque la Guardia Civil, en este caso la UCO, indagó hasta llegar efectivamente a ese contrato de 2 millones de euros de las mascarillas, por las cuales se llevaron 1 millón contante y sonante y repartos de comisiones, como decía Pedro, hasta el 36%. Claro, a Moreno Bonilla sí le llegaron a preguntar en el Parlamento andaluz precisamente por los supuestos chanchullos sobre mascarillas que había en Almería, con lo cual ahora Fátima sorprende que diga, oiga, pues no sabía nada, no tenía ni idea de lo que estaba. Difícil, como decía antes Morillo, es muy difícil. En el caso del PP de Andalucía es muy difícil decir no sabíamos nada, pues es un caso que viene de lejos, no es que ha explotado de repente, obviamente las detenciones, pero es un caso que viene de lejos y que claro que sabían, y es una vez más, si no tomas la decisión política a tiempo y no apartas a la gente que está metida en el lío, pues luego te explota, y efectivamente te explota 6 meses de las elecciones, con el otro caso que yo creo que es aún más grave desde el punto de vista social, que es un caso de gestión de la sanidad durísimo, que claramente se ha gestionado fatal políticamente, y es un problema. Ahora, hoy hay un dato en el editorial del País que está muy bien, que es sobre la corrupción. Hay un dato brutal, que es que solo en 2020 se hicieron 6.400 millones de euros en contratos, sobre todo de mascarillas y de otro tipo de material, prácticamente sin controles. 6.400 millones de euros. Esto nos pasó en pandemia, que todas las administraciones estaban con muchísima urgencia de contratar, levantaron todos los contratos. Claro, la justicia es lenta. Los controles, perdón. La justicia es lenta y nos está costando un buen rato, pero estamos viendo, es que hay varios casos de mascarillas, de pelotazos, estamos viendo
viendo en la Comunidad de Madrid, estamos viendo ahora en Andalucía, en fin, estamos viendo en el Ministerio, que al final es un caso de mascarillas el de Ábalos también. O sea, es que realmente se hicieron las cosas, se dejó que los corruptos tuvieran mucho margen, y los corruptores, que no nos olvidemos, y volviendo al dama de antes, que los pelotazos grandes se lo llevaron los empresarios también. A Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía y presidente del Partido Popular de Andalucía, presentando su manual de convivencia en Madrid. Vean. Como diría Vox. En Almería cayó una bomba nuclear. Una bomba con efecto en el todo PP reunido anoche en la presentación del manual de convivencia que ha escrito Juanma Moreno. Buenas noches a todos. La foto y gracias, ni Tellado, ni Bendodo, ni Soraya Sáenz de Santamaría, ni Rajoy se pronunciaron sobre las noticias de Almería. Era la noche de Moreno, hablaría él. Pero no íbamos a hablar de mi libro. También, Moreno contó su día desde el despiste total de la mañana. Oye, llama allí a Almería, no cogen el teléfono, que es una situación de... A esa misma hora ya servía de munición. ¿Qué ha ocurrido en la Diputación de Almería, donde llevan siempre usando el mismo modus operandi? Cuando la UCO llama a tu puerta, todo huele a podrido. Pero de noche, en lo de su libro, la digestión ya estaba hecha. Nosotros tomamos una decisión sin conocer el auto, sin conocer una sentencia, sin conocer simplemente una nota. No conocerás a alguien que venda material sanitario. Es el momento. 15 días más tarde, la Diputación firmaba un contrato millonario de mascarillas con el primo de Óscar Liria. No se ha cometido la más mínima infracción. Según consta en el sumario, de los algo más de 2 millones que recibió, Kylian López pagó 199.000 a una empresa de Hong Kong. Podría parecer que solo obtuvo 36.000 euros de beneficio. La realidad es que esa empresa hongkonesa le reingresó días después casi 1 millón de euros a otra de las empresas de López. Es el dinero que presuntamente habría usado para las comisiones. Ahora hemos hecho una operación de 2 millones y se han quedado 400 ellos y 400 yo. Según el sumario al que ha tenido acceso La Hora de la 1, esas comisiones las pagó a su primo, vicepresidente tercero de la Junta, en efectivo a través de una tía en común. En el registro de su casa, a Liria le pilló la Guardia Civil casi 30.000 euros repartidos en varios sobres y en prendas de ropa. Era un momento injusto. No solo le pillaron a él, los agentes también cazaron a su tío, alcalde de Fines y también detenido esta semana, junto a su hijo saliendo de la casa de los padres de Liria. Sacaron ustedes de ese domicilio una especie de funda de almohada y en su interior había una caja y en el interior de esta caja habían 119.950 euros en efectivo. Me voy a coger a mí el derecho de no declarar. Además, Kylian habría obtenido contratos con la Diputación de Almería, casi todos contratos menores, una figura que permite dar a dedo esas obras que dependían del área que controlaba su primo, Óscar Liria. Se las dio a una empresa que siempre, según el sumario, no tenía empleados, por lo que tuvo que subcontratar a otros para ejecutar los contratos. Acaba de llegar a La Hora de la 1 Pedro Aguer. El Partido Popular, bueno, en este caso Feijóo y Moreno Bonilla, que no han querido hablar de este caso hasta no tener toda la información, salen inmediatamente al primer informe o a la primera filtración de un informe de la UCO sobre algo que afecte al partido de enfrente. No hay ningún problema para salir inmediatamente, pero es que claro, poco se va a solucionar el tema de la corrupción si el argumento es nosotros hemos hecho esto, no como el partido de enfrente. Aroca. Y os pido mucha brevedad, que nos quedan 3 minutos. Tan breve que para el análisis que yo podría hacer me remito a mis dos compañeros, el mismo que han hecho antes, que le den a la moviola y escuchen a mis dos compañeros y que lo apliquen ahora al caso de Almería. Claro. Pero ahora, a mí lo que sí quiero rebatir es algo. La cuestión, esto no es una cuestión provincial ni periférica. El PP de Almería es el tuétano del Partido Popular en Andalucía. Y Moreno Bonilla es un hombre hijo de esa relación. Ahí hay dos claves, que además son muy anteriores al año 21, que por cierto del 21 al 25 ya ha tenido Moreno Bonilla tiempo para enterarse. Pero hay dos claves, una es económica, que es Gabriel Amat, y otra que es política, que es Javier Arena. El PP sabe perfectamente lo que pasa en Almería desde hace 30 o 40 años. Hay un vídeo por ahí muy divertido, bueno, que a mí me parece muy divertido, de Rafael Hernando, en el que cuando le preguntan por la corrupción en Madrid o en Valencia, contesta: yo no tengo nada que ver con eso, yo milito en el PP de Almería. Mira, pues habría que ir a buscar
ese vídeo hay que encontrarlo porque realmente sería el momento de decir, bueno, ¿y ahora qué, no? Efectivamente, o sea, hay una falta de controles gravísima y efectivamente Juanma Moreno no puede decir, no, reaccionamos como si la única, lo voy a decir de otra manera, la única fuente de información no puede ser la UCO. O sea, no es posible que un partido no tenga ni idea de lo que hacen sus alcaldes. Hasta que no sale el informe de la UCO. Hasta que no sale el informe de la UCO. Eso no puede ser. Elisa. Totalmente de acuerdo, y simplemente añadir una cosa que digo mucho, que lo importante no es el quién, es el qué. Y es que qué más me da que el caso de corrupción sea del PP, de la Diputación, sea del PSOE. Es que eso es lo que a la ciudadanía le enfada, y si no entendemos eso, de verdad que no entendemos nada, porque la impresión es, y tiene que ver con la encuesta del principio, de que esto es un problema estructural de los partidos políticos en España. Por tanto, ojo con y el y tú más, y ojo con que yo reacciono rápido, pero vamos a ver, que nos toman por idiotas, con perdón. Claro, y además lo que estábamos diciendo antes, como que no hay voluntad o que hay medidas que no se aplican, pero claro, si la única respuesta que da un partido cuando le preguntas por un caso de corrupción, que en este caso, como decía Roca, afecta al tueta, ¿no? Del Partido Popular de Andalucía, es nosotros ya los hemos echado, no como los otros. Sí. Así no vamos a avanzar. Es demoledor. Ya he amputado. O sea, tú tienes una infección monumental que ha crecido bajo tu mirada y te quedas tranquilo porque amputas. Pero oiga, no basta con amputar. Es que además seguro que no amputa, que lo recolocas en otro lado. Claro. En la ejecutiva, todo el poder almeriense, en cualquiera de sus manifestaciones, está en la ejecutiva de Moreno Bonilla. Claro. Si Moreno Bonilla no escucha a sus almerienses, que yo creo que sí, que los escucha mucho, porque su poder depende de ellos, es que no se entera de nada, lo mismo que no se enteró de los cribados.